Voy a Yo comenzar a grabar. ya no sé si me acuerdo bien, porque ha pasado mucho tiempo y una pandemia, pero bueno, en realidad pues Sole y yo tuvimos la suerte enorme de conocernos en Cuba y a raíz de eso, de comentar, ¿no? Estas cosas que nos unen, iban más allá de nosotras dos y bueno, se nos ocurrió este proyecto y comenzamos. Fue muy espontáneo al inicio, ¿no, Sole? Fue Sí, lo fue. simplemente ir a visitarlos sin no empezamos la charla con ellos con este propósito, hay que decirlo. Fuimos simplemente a visitarlos y conversar. Lo que pasa es que grabamos la entrevista y luego tener esa entrevista primera nos inquietó porque dijimos, ¿y ahora qué? Parecía como un peso, una responsabilidad tener eso y no hacer nada. Entonces, fue por eso que luego volvimos seguimos la entrevista y tal, y bueno, ya luego Sole vino aquí a Costa Rica, hablamos con mucha gente, fuimos al Caribe, fuimos al fin del mundo aquí, ¿no? A buscar a Pato Arenas fuimos a cazar personajes por varios lugares también, pero Sí, no sé si es vos verdad. tenés otras anécdotas más frescas, Sole, porque No, yo lo tengo fresquísimo porque andábamos en un auto que era el de Anabel, que era un auto bastante destartalado en ese tiempo y yo dudaba de que pudiéramos llegar a nuestros respectivos lugares donde soñábamos con hacer esas entrevistas, pero todo funcionó perfecto. Como es, y sigo teniendo ese carro, Sole, así que no hables tan mal de él porque no, no hablo mal de él, pero era milagroso, realmente. Un poco esto lo menciono para que también a nivel de investigación ustedes vean que cuando se habla de investigar hay algo así como una trastienda que nunca se menciona y que tiene que ver con lo que no aparece en las investigaciones, que a mí me parece muy importante, a mí me parece importante mencionarlo. Y eso que no aparece dice relación con el compromiso que cada persona digamos, que se aboca a la investigación va asumiendo. Y ese compromiso trasciende cualquier dificultad que se empiece a presentar. Nos reímos mucho con Anabel porque no es que esté hablando mal del auto, sino que teníamos el temor de que en cualquier esquina se quedara y no siguiera avanzando. Y nosotras teníamos pocos días para llevar a efecto nuestras entrevistas, porque debo decir que este proyecto lo financió ProArtes, que es un organismo de Costa Rica, y el financiamiento contemplaba una suma que era una suma que cubría los gastos básicos, ¿no? De el traslado, viviendo en casa de Anabel yo y viviendo ella en mi casa en Santiago, por supuesto, confiando en que aquello que íbamos a hacer tuviese repercusión posterior y que, por supuesto, el trabajo se hiciera de la manera adecuada. Entonces, cuando estoy hablando de este auto, lo cuento con mucho cariño eso porque espero. atravesamos el país en ese auto, ¿no? Y ese país, ustedes dirán, es un país relativamente pequeño, pero sus carreteras, en el momento en que llevamos a efecto la investigación, que fue el 2017, eran carreteras que requerían, en realidad, de buenos neumáticos, de qué sé yo, de un auto que se las bancara a las carreteras, porque eran carreteras con bastante sacrificio, había mucho hoyo, mucho qué sé yo, y no era así que uno pudiera planificar un viaje rápido de un extremo a otro del país. Por eso esto que menciono del poco tiempo que tuvimos y las condiciones en las cuales investigamos, me parece importante porque si bien fue todo bastante aventurero, logramos esos objetivos y logramos que mucha gente quisiera conversar con nosotras. El plan era que el viaje mío primero a Costa Rica se iba a efectuar
y que Anabel iba a venir después a Chile, iba a ir a Chile y ella iba a entrevistar a la gente que o bien hubiera regresado del exilio como Bélgica y Alejandro, que en ese momento estaban vivos, o bien hubieran tenido relación con ellos en diferentes trabajos con anterioridad a su exilio o con posterioridad al mismo. Entonces, todo este entorno que yo creo que durante la investigación jugó también un papel muy central, como por ejemplo la urgencia de hablar con ciertas personas, no porque en ese momento sospecháramos que les quedaba poca vida, sino porque efectivamente teníamos la necesidad de dejar huella de lo que esas personas habían vivido. Y evidentemente, en el momento en que hablamos con Alejandro fundamentalmente y vimos cómo Bélgica se emocionaba con la sola mención de Costa Rica, claro, supimos que, como decía Anabel al inicio, se nos endosaba una responsabilidad grande sin que eso se explicitase. Entonces, creo que por ahí empezó también todo esto, ¿no? Con la sensación de que nosotras éramos mediadoras, éramos un eslabón más, pero que teníamos la obligación por el compromiso que estábamos contrayendo, que habíamos contraído con esas voces y con esas personas, a trabajar de manera eficiente, rápida y al mismo tiempo profunda en esta investigación. Eso para empezar. Me encanta, muchas gracias. Oye, y estaba pensando como, porque claro, nos están hablando de cómo fue el proceso, de sus motivaciones, pero ¿en quiénes estaban pensando al momento de escribir este libro? Pensaban, claro, por un lado están las huellas de estos maestros, ¿cierto? Estas personas que fueron súper importantes, pero ¿para quiénes querían escribirlo? ¿Para las nuevas generaciones? ¿Para las personas de Chile que no conocen tanto esta historia? Yo creo que todas las anteriores, ¿no? Anabel, te toca. Sí, no, yo creo que al inicio, cuando hablamos Sole y yo le contaba un poco a Sole los recuerdos míos de adolescencia, de ver estos chilenos en escena y todo esto, y Sole me contestaba que en Chile eso no era conocido. En un principio, la motivación fue mayormente que esto se conociera en Chile, o sea, más en Chile que en Costa Rica, porque aquí es una obviedad decir esas cosas. Aquí no, a nadie vas a sorprender con una cosa que está tan presente todavía en el área de las artes escénicas. Entonces, pues no es que no hubiera que hacerlo, ¿no? De hecho, posterior a eso salió un trabajo también que no he leído, pero que sé que por ahí anda, porque que hizo un chileno que residía aquí, ya murió. Y, y bueno, claro, cada vez que alguien ha mencionado algo, se ha dedicado a la historia del teatro aquí, pues ha mencionado a esta gente. Pero que Sole me dijera que de eso no se conocía en Chile nada, eso yo creo que para ambas era la motivación mayor. O sea, Chile era la motivación mayor, no Costa Rica. Si bien, pues todo trabajo de ese tipo de rescate de memoria, pues es importante en cualquier lado, pero sí no sé si te contesto, pero, Javiera, pero creo que la motivación inicial era para que en Chile se conociera qué hizo esa gente que salió al exilio. Perfecto. Oigan, y en este trabajo como de reconstruir una historia, ¿cómo fue el proceso o cómo hicieron, cómo tomaron esta distancia de tiempo? Porque ustedes estaban reconstruyendo las memorias desde un presente igual lejano, habían pasado hartos años desde la experiencia de Costa Rica por parte de estos chilenos. Entonces, ¿cómo se reescriben estas memorias desde ese presente? ¿Y cuál es el lugar del olvido en esa reescritura? Porque también se refieren a eso en su libro.
A ver, yo creo que cuando uno se sitúa en cualquier punto de un periodo determinado y mira hacia atrás, además a través de los ojos de otras personas que te transmiten su forma de haber mirado aquello, tiene que tener claro que lo que está haciendo es llevar al papel, digamos, después algo que es una construcción de lo que esas personas vivieron y que esas personas quieren retener para sí, como recuerdos inolvidables la mayoría de las veces, muy gratos en el caso de la gente que salió a Costa Rica, a diferencia de personas que salieron a otros países. Y tienes que tener claro que estás situándote, por eso hablaba yo de una especie de eslabón, estás situándote al lado de personas que te comparten una mirada. En ese sentido, insisto en lo que nos marcó a Anabel y a mí haber visto la emoción de Bélgica al escuchar Costa Rica. Ellas vienen de Costa Rica, ella viene de Costa Rica, le dijo Alejandro. Mira, Anabel viene de Costa Rica. Y Bélgica soltó sus lagrimones. Entonces yo creo que eso ya en sí ay, Costa Rica, ay, Costa Rica. O sea, eso fue una especie de pista para ambas del valor que en los recuerdos de Bélgica tenía esa experiencia. De hecho, al inicio habíamos pensado que el libro se iba a llamar Recuerdos de Bélgica, pero nos dimos cuenta, conforme avanzaba la investigación, que en realidad era más amplio todo, porque había más voces, y si pensamos en mujeres, había por lo menos 3 mujeres chilenas fundamentales, que habían sido Bélgica Castro, Sara Astica y Carmen Bunster. Entonces nos pusimos como objetivo ir tras las huellas un poco de esas 3 mujeres y en torno a ellas aparecieron entonces todas estas impresiones, todas estas memorias que salen en el libro, también de la gente que no solo había pasado por el ángel, sino que había tenido otro tipo de experiencias, como la mujer que cuidaba al final a Carmen Bunster, por ejemplo. Y consideramos que eso era muy importante dejarlo, porque si bien era una investigación de artes escénicas, lo que rondaba todo el tiempo en nuestro propósito quizá inconsciente era no despojar de la humanidad que nosotras queríamos mantener viva a todas esas voces. Entonces creo que lo que tú preguntas acerca del olvido, por ejemplo, es un gran tema, porque cuando nosotras llegamos a la casa de Alejandro y de Bélgica, estaba la emoción de Bélgica, pero estaba claro que ella ya había olvidado muchas cosas. Fue su último periodo viva. Fue la última etapa en que la vimos actuar y en que después ya salió de los escenarios. Entonces, todo eso estaba confluyendo de alguna manera a que también nos planteáramos muy honestamente que no pretendíamos más que dar cuenta de las voces de todas esas personas con las cuales nos habíamos contactado. Hubo gente que no pudo estar en el libro por razones externas a nuestro propósito de investigación y fueron personas que habrían sido muy importantes, pero que justamente en el periodo que nos dieron para investigar no estuvieron hallables ni fueron susceptibles de ser entrevistadas. Entonces, también sabemos que quedamos con muchas voces pendientes, ¿no? No obstante, quisimos ser justas con el encargo que se nos había dado respecto de plazos desde Costa Rica y quisimos que lo que se había empeñado como palabra se cumpliese. Ahora, debo decir que el libro que tú tan amorosamente elogias no habría sido posible si no hubiéramos tenido la complicidad en Chile de Cristiano Paso, de la Facultad de Letras de la Universidad Católica,
que cuando supo de esta investigación dijo, no creo que sea pertinente que solo Costa Rica haya hecho el tremendo esfuerzo de apoyarla, sino que correspondería que en Chile el material fuese publicado en papel. Entonces tuvimos ese respaldo y ese empujón y ese apoyo fundamental para que el libro saliera en formato de papel en cuarto propio, gracias a que Cristian nos ayudó con eso, con un fondo de investigación de la Facultad de Letras de la Católica. Eso también hay que mencionarlo, es decir, tuvimos plazos acotados, tuvimos un compromiso que no quisimos dejar de cumplir, tuvimos muchas sorpresas a la hora de entrevistar a las personas, entendiendo que había muchos olvidos, muchas lagunas en algunas de ellas y entendiendo también que el tiempo había pasado, como tú dices, Javiera, y que quizás algunos recuerdos estaban magnificados o idealizados precisamente por la distancia de lo vivido y del presente en el que nos encontrábamos. Sin embargo, nos pareció importante dejar esa huella y en especial detectamos el papel de ese centro en el que se juntaba toda la gente después del teatro, ese local llamado La Copucha, que tampoco había aparecido en ningún lado. Y a partir de eso fuimos deshilando y desgranando también muchos recuerdos. No sé, Anabel, ¿qué más se te ocurre a ese respecto? Sí, no solo para agregar una cosita, y es que de todas formas, recordar o hablar del pasado siempre es un ejercicio del presente, siempre. No se puede de otra manera. Entonces, como tal, siempre va a ser un recuerdo reelaborado en el momento en que se habla de él. Hay que tener claro eso cuando vos entrevistas a alguien que está recordando que ya eso está hecho, rehecho por los años y en el momento en que te lo va a contar lo vuelve a rehacer. Entonces, es muy importante no tener como una pretensión de verdad de los hechos, sino de la verdad de la persona que lo cuenta, porque esa persona está diciendo su verdad nada más, ¿no? Pero es una verdad al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues con eso, si desechas la noción de verdad en la historia, y eso habría que hacerlo en general con toda la historia, toda. Y si desechas esa noción, pues nada más que te abrís a que la gente te cuente así, así como está el recuerdo, en ese proceso constante de rehacerse una y otra vez, cada vez que sea recordado o que sea contado, va a ser rehecho y esa va a ser la verdad. Mm. Entonces, abiertas a eso, pues simplemente lo que queríamos es que la gente nos contara, pero sí, sí teníamos claro que la gente reacomoda, que no hay una verdad en el pasado y que eso es lo que va a ser bienvenido a la hora de entrevistar a alguien. Claro. Tú pensaba esto último como que tú mencionas, Anabel, como el lugar de la ficción en el recuerdo, ¿no? Sí, Entonces, lo que entiendo es que ustedes están abiertas como a que así se recuerda, claro, como claro. autoras investigadoras dan espacio a ese recuerdo que puede o no ser más cercano a una verdad, entre muchas comillas. Sí, es que esa verdad no existe ya. Ya Mm, esa verdad, incluso en el presente, cuando pasa un hecho, 100 personas que lo viven lo van a narrar diferente. Entonces, no hay verdad que buscar y eso es un alivio muy grande. Bélgica, por ejemplo, se desconectaba durante la entrevista y se quedaba viendo así hacia el infinito, o se dormía y de repente ella decía, Costa Rica, y empezaba a llorar otra vez y ahí era cuando se reconectaba, ¿no? Y a saber que estaba no, en dónde estaba, pero luego sacaba un recuerdo de la gaveta, ¿no? Y bueno, eso era absoluto, eso era tan válido como Alejandro que parecía tan lúcido cuando hablaba. Igual ambos testimonios para nosotros tenían el mismo peso, no, nunca tuvimos la impresión de decir como, a saber eso que Bélgica que está contando, quién sabe si es, no, o sea, realmente salía del corazón
y no importa cuán reelaborado hubiera sido, eso era lo que ella tenía en ese momento y con eso se fue y ya, eso es súper respetable de cada persona que contara lo que considerara era Mm. así como la gente cuenta las cosas, eso es lo que pasó, así es, así pasó. Y bueno, llega otra y cuenta otra cosa, pero eso no es lo que importa, porque no hay verdad, no hay concepto de verdad detrás de eso. Sí. Oigan, y en ese relato que se construye entre olvidos, ficciones, ¿cómo aparece el exilio? Como ¿qué escucharon ustedes sobre el exilio en esas conversaciones por parte de estos teatreros? Yo lo que recuerdo es mucho dolor. em, Alejandro, por ejemplo, a mí me impactó mucho la entrevista o las veces que conversamos con él porque él hablaba de los motivos para el exilio y si yo no hubiera sabido nada, hubiera pensado que eso había sucedido ayer, ¿no? O sea, era una cosa tan presente, ese dolor, en algún momento lloraba también y era como tan vivo que parecía que las décadas no habían hecho mella en esa huella que él tenía, ¿no? Y la Mm. otra gente, pues la que entrevistamos aquí, porque él fue el único que estuvo en el exilio que entrevistamos allá en Chile, ¿cierto, Sole? Sí, Sí, él y ella, ¿no? Pero la sí. gente que estaba aquí se quedó aquí, ¿verdad? Entonces ya tenían, ya el tiempo había hecho lo suyo, ya estaban menos dolidos. Sí, Yo y creo cuando Anabel habla del dolor, se refiere concretamente a la razón por la cual ellos decidieron partir al exilio, que fue el asesinato de Víctor Jara. Eso que era lo que los seguía conmocionando, ¿no? sí, Sin embargo, ambos insistían mucho en que en Costa Rica se habían sentido tremendamente acogidos y tremendamente a gusto, ¿no? Entonces era un poco una contradicción, Mm. porque el dolor provenía de las razones por las cuales habían tomado esa decisión. Sin embargo, su estadía en Costa Rica la asociaban con un tiempo muy fructífero, con un tiempo de plenitud, donde les habían abierto todas las puertas, donde les preguntaban, ¿qué más quieren que hagamos por ustedes? Entonces, esa especie de contradicción que no siempre se ve en los relatos de exilio, también estaba ahí, ¿no? Estaba latente el agradecimiento profundo que ellos tenían por ese país llamado Costa Rica, que les había, insisto, abierto puertas insospechadas en un momento muy difícil. sí, la otra cosa es que los que se quedaron aquí, que ahorita recuerdo, por ejemplo, Pato Arenas, Marcelo Gaete, hijo, que también trabajaba con sus papás en el teatro eventualmente, hizo muchas cosas por ahí de muchacho y bueno, ahorita otra gente, esta gente, todos fueron a Chile después del golpe, ¿no? O sea, perdón, el Un plebiscito. restablecimiento de, digámosle, democracia es algo en lo que no creo, pero digamos que algo así. Y, y bueno, ninguno se quedó, ¿verdad? Todos regresaron a Costa Rica, entonces de alguna manera el exilio pierde su nombre en algún momento y ya se convierte en su país, pues ellos hicieron de este su país, aunque nunca dejaron ni de hablar como chilenos ni de regresar a Chile, pero llega un momento en que ya el exilio se acaba porque al ser voluntario ya no se llama exilio, ¿no? Entonces ya ellos fijaron su residencia aquí y y entonces es eso, que para Bélgica y Alejandro era una cosa y para los que se quedaron era otra. Entonces hay que diferenciar esas experiencias. Sí. Mm. Em, Otra cosa que a nosotros nos causa mucha curiosidad es la percepción de las audiencias sobre este teatro de los chilenos o de lo chileno.
Entonces queríamos saber desde esa perspectiva, sobre todo tú, Anabel, como ¿había conciencia de que era un teatro de exiliados? ¿En qué sentido apareció o no esa dimensión política? ¿No? Ujú. ¿Podrías hablarnos un Bueno, poco de eso? yo fui parte de esas audiencias los años de mi adolescencia y temprana juventud. Ya estamos hablando de arqueología casi aquí. Así que mm, sí teníamos conciencia porque hubo una avalancha en esos momentos. Costa Rica se convirtió, hizo un pacto con eso eran tratados internacionales, ¿no? Se convirtió en un país receptor de refugiados y de exiliados. Entonces aquí lo que había era una avalancha de chilenos, de argentinos, de salvadoreños, era un tiempo de dictaduras en el continente, ¿no? Entonces había guatemaltecos, por ejemplo, aquí nació la Liga Maya por los exiliados de Guatemala, en fin, era un país receptor, ¿verdad? Y entonces, claro que de ser un país donde había pocos extranjeros, pasamos a un país donde hubo como una especie de avalancha, de inundación. Y claro, era para un país tan pequeño, tan todavía diría rural y cerrado porque no había internet en ese momento, no había nada parecido a lo que luego se llamó globalización. Era muy notorio este tipo de, pues de fenómeno social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora hay que decir que el Teatro de Bélgica y Alejandro no era un teatro así como que digamos, qué político, ¿no? Ellos eran, yo creo que la figura más política de entre ellos, si hubiera que escoger, habría que escoger a Marcelo Gaete y a Sara Astica, ¿no? Que venían de una izquierda así muy militante. Sara había estado presa y traían una cuestión bastante impregnada, ¿no? Y un Pato Arenas, por ejemplo, que vino como actor, pero que es una figura interesante más allá del teatro y de su rol como actor, porque, por ejemplo, luego se fue a pelear a Nicaragua cuando vino la revolución nicaragüense. O sea, él ya venía de un Chile bien específico que no abandonó, digamos, y que cuando hubo toda la cosa de ir a pelear a Nicaragua, él se sintió apelado y se fue de una, ¿no? Entonces, Bélgica y Alejandro tenían un teatro más lúdico, era un teatro de muchos disfraces, muy lúdico, muy, ¿no? Muy, de muchas lentejuelas y plumas. Entonces, sin embargo, todo eso tenía una huella de son exiliados políticos. No estás, lo que estás viendo son exiliados políticos. Hubo un golpe en Chile, ¿no? Se Era una tenía esa cosa, conciencia, como pues sí, porque el golpe de Chile, bien que mal, es una marca en toda América Latina, por no decir más allá. De modo que eran años de mucha militancia, de una izquierda muy fuerte, de una presencia del Che Guevara como signo orientador de lo que se llamaba en ese tiempo el hombre nuevo, ¿no? Y todo eso. Entonces, claro que estabas viendo chilenos, claro que estabas viendo chilenos que salieron de Chile por un golpe, eh, ¿verdad? A una propuesta política muy específica y contraria a lo que era lo gringo, lo yanqui en ese tiempo, ¿no? Entonces sí había esa conciencia, pero a nivel político creo que sí, yo haría esa distinción. No era que ibas al teatro de ellos, yo fui a muchísimas obras y no recuerdo sentirme en esas obras mm, especialmente aprendiendo de lo que era un teatro político, una izquierda o qué sé yo, más lo ubicaría, ya digo, en otros espacios con otros chilenos, pero también mis recuerdos están sometidos
para mis recuerdos vale lo que acabo de decir para los recuerdos de las otras personas, ¿no? Son cosas que rehago ahora que han pasado décadas ya de eso y habría que tener esa salvedad presente de que puedo estar eh, recordando y olvidando al mismo tiempo cuando hablo. Lo que me quedó claro de algunos testimonios de personas entrevistadas en Costa Rica que habían pasado por el Ángel fue que rescataban el rigor con el cual estas personas, entiéndase Bélgica, Alejandro, Lucho Barahona, todo el equipo, llevaban a efecto sus propuestas escénicas. O sea, independientemente de lo que montasen, el recuerdo era que eran personas que estaban empeñadas en transmitir el rigor del Mm. oficio, ¿no? Eso me impactó mucho, porque algunas de esas personas allá en Costa Rica mencionaban que antes de la llegada de estos chilenos se asociaba el teatro que se hacía allá más bien como a ver, se asociaba ese tipo de teatro que se hacía con tertulias o con veladas que eran llevadas a efecto por personas que no necesariamente iban a vivir del teatro ni mucho menos, sino que veían en estas veladas o en estas tertulias una actividad social, cultural, etcétera, y que los chilenos les cambiaran un poco ese eje, ¿no? Esa forma de mirar el teatro. Eso lo recuerdo como algo que destacaron varios, algunos valorando mucho aquello y otros diciendo que habían dejado una marca de la cual también con el paso de los años querían escapar un poco, ¿no? Pero que la detectaban como un momento muy especial en lo que era la historia de las artes escénicas de Costa Rica, propiamente. Bueno, para nosotros, no sé, es súper interesante escucharlas. Nosotros tuvimos la oportunidad, les contamos, de participar en un encuentro que hubo el año pasado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos acá en Chile, que organizó justamente el museo en conjunto con la Embajada de Costa Rica en Chile. Fue un encuentro súper emocionante porque habían también varias personas, ¿no es cierto?, investigadores de Costa Rica que viajaron para este encuentro y así también personas que habían sido parte de todo este movimiento teatral. Una de las cosas que más con la que yo me quedé tenía que ver con que el museo nos dijo, aquí hay poco exilio latinoamericano. Como que en el museo, por ejemplo, en la curaduría del museo estaba súper bien narrado el exilio europeo, pero que efectivamente era muy poco lo que había en términos de investigación de exilio latinoamericano y las redes que se afianzaron en ese momento. Para nosotros con la Javi es súper interesante en verdad meternos en este mundo porque ya pertenecemos como a otra generación. De hecho, los dos ya nacimos en democracia, ni siquiera vivimos la dictadura. Entonces, obviamente que estudiamos este fenómeno desde otro lugar, pero con la voluntad de rescatar o visibilizar estrategias que hoy nos pueden hacer sentido. Yo creo que eso es algo que ha guiado harto nuestra investigación. Y en ese sentido, como no repetir aquello que, por ejemplo, ustedes ya han investigado, sino que desde ahí poder, a partir de todo lo que ustedes levantaron, poder identificar estrategias que hoy nos hagan sentido para reconectar como con esa conexión latinoamericana que también se nos es súper efímera. O sea, para mí, que tengo 34 años, yo es muy poco lo que sé de la cultura del Caribe, por ejemplo, ¿no? Nos pasa harto que Chile a veces quedamos como bien, debido a la cordillera y a este océano, como súper desconectados de esa cultura del Caribe, por ejemplo, a pesar de que compartimos muchas cosas. Entonces, para nosotros su trabajo, cuando descubrimos el libro, fue como ya genial ver que había una investigadora chilena y una investigadora tica. Digamos, ya eso nos pareció súper enriquecedor, cómo se puede ejercer la investigación desde esta colaboración. Entonces sentíamos que su trabajo era un volver a reconectar también. O sea, todo lo que Ujú. hicieron era como un volver a conectar conexiones que estaban ya, por lo menos para nuestras generaciones, no tan evidentes. Entonces, bueno, desde ahí comentarles que nuestra investigación también se instala desde los archivos, ¿ya? Tanto Javiera como yo somos archiveros, entonces también nos interesaba
poder dilucidar qué nos cuentan los archivos, qué historia nueva Ujú. puede aparecer a partir de la revisión de estos archivos. Entonces, ahora nosotros queríamos hacerles unas preguntas al mismo tiempo que vayamos revisando ciertas imágenes. Como que creíamos que podía ser estimulante que la conversación surgiera también a partir de ciertos estímulos que nosotros les presentáramos. Entonces nosotros escogimos algunos archivos que queríamos mostrarles para desde ahí continuar con la conversación y contarles que nuestra investigación tomó tres ejes o tres líneas de análisis. La primera línea tiene que ver justamente con esto que les comento, que son las redes de colaboración, ¿no? La segunda línea tiene que ver con los medios de producción y la tercera línea tiene que ver con las formas de significación. Entonces nosotros hicimos como esa bajada a partir de esos tres ejes. De qué manera los archivos, tanto los álbumes de Bélgica como Alejandro, como la colección Huellas de Exilio de Proyecto Arde, como, ¿no es cierto?, desde los mismos materiales de archivo de estas mismas fuentes, que son principalmente, ¿no es cierto?, fotografías, programas de mano, afiches, recortes de prensa, cómo desde los mismos materiales podíamos levantar nuevas reflexiones para también un poco decir algo nuevo, ¿no? No se trata de repetir, ¿no es cierto?, lo que ustedes ya encontraron, sino que darle otros sentidos a eso que ustedes ya encontraron. Su trabajo es súper interesante desde el punto de vista testimonial, porque en el fondo ustedes van hacia las personas para levantar algo nuevo, que realmente estaba en la memoria y que ahora ya queda plasmado como conocimiento científico. Entonces, desde ese lugar, bueno, primero queríamos reflexionar sobre el primer punto, ¿no? Que tiene que ver con las redes de colaboración. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros queríamos compartirles este recorte de prensa em, del año 75, ¿no es cierto? Ya había como, por lo menos había pasado ya un tiempito desde que habían llegado los primeros grupos chilenos. Em, este es digamos, un balance de lo que fue la temporada teatral de ese año. Entonces aparecen ahí bastantes personajes, algunos chilenos, otros costarricenses, bueno, argentinos, como ustedes bien mencionaban. Entonces, a partir de eso, que pudiéramos reflexionar un poquito a partir de cuáles son las redes que se activan frente a la experiencia del exilio, ¿no? A nivel país, a nivel latinoamericano, a nivel institucional, cultural, social, ¿no es cierto? Una de las particularidades, sabemos, es que en Costa Rica había Ministerio de las Culturas, que era algo súper novedoso para la década del 70, digamos, que es algo que, bueno, yo creo que Anabel sabe, ¿no? Que aquí en Chile el ministerio se formó hace algunos años, recién, ¿no es cierto? Muchos años hubo un Consejo de la Cultura, pero no había un ministerio propiamente tal. Entonces eso, ¿no? Revisando este archivo y un poco, son cosas que igual ustedes desarrollan en el libro, pero eso, como cuáles son para ustedes las redes así esenciales que logra activar Costa Rica. Eh, y bueno, eso. Y que permiten, ¿no es cierto?, que cruzan toda esta experiencia del exilio, ¿no? Si pudieran A ver, comentar a partir de eso. Redes Anabel, yo creo. Sí, yo creo que primero tú, Anabel, y yo luego daré mi impresión. Eh, no sé, no, dale, Sole, necesito pensar. Es que claro, cuando veo todos estos, que la mayoría, dicho sea de paso, están muertos ya. Entonces, porque, por claro, ejemplo, tengo, aparece, sí, el ministerio, las universidades, que son otra red importante, ¿no? Para dar sí. trabajo, No, y la Casa de las Américas. estaba Ujú. pensando, fíjate también en que a nivel periodístico, y es algo que se me ocurre ahora, ¿no? Que esto generó tiene que haber generado pues una línea periodística, ¿no? Que hubiera esta explosión de este montón de obras de teatro también impactó el periodismo en algún sentido porque entonces tiene que emerger la figura de los periodistas, pero también la de los críticos de teatro, por ejemplo, ¿no? Pero fue lo primero que se me ocurrió, yo no sé por qué.
Sí, Súper interesante porque uno ve a través de los documentos, como que pensábamos con la Javi, claro, cómo repercutió este quehacer teatral en el periodismo artístico, ¿no? Y la crítica, porque empieza a aparecer mucha crítica, o sea, Y bueno, y uno además que empieza a Alejandro que junta todo. reconocer, y uno empieza a reconocer las voces de los críticos también, como La Brujita, por ejemplo, como que ya al tener Alejandro tanto registro de estos recortes, vamos encontrándonos con también las mismas voces y es como, ya, ahora, qué dijo esta persona? Es súper bonito también ese ejercicio sí, por parte de nosotros. sí, de repente eso fue lo que me vino, porque dije, ¿y de dónde sacaron? De repente una figura tuvo que ser emergente, como el crítico de teatro, ¿no? Pero ¿de dónde salió al inicio? ¿Qué tipo de crítica pudo haber sido posible a partir de de la nada, ¿no? Supongo, ¿no? No se me Empezaron preguntó a eso, pero aparecer estas calugas, ¿no? Que son como estas gráficas que cada compañía también produce y entonces el periodismo toma esos símbolos, ¿no? Como el del ángel o todas las compañías que tienen, como que también en términos de gráfica y publicidad empieza a aparecer ahí un lenguaje súper interesante y que tiene que ver todo el rato con las redes de colaboración, porque finalmente es lo que permite que el público se entere y vaya al teatro. Eso en cuanto a la sinergia que produce la presencia de esta gente que sale en su momento al exilio a Costa Rica, pero pensando en la pregunta acerca de las redes de colaboración de universidades, por ejemplo, eh, desde al menos los años 40 en Chile ha existido un intercambio a nivel universitario bastante importante con países como Costa Rica. Mucha gente se ha ido a formar como médicos, como ingenieros, como un montón de cosas a Chile. De eso me enteré yo porque en más de alguna oportunidad me llegaban estudiantes de magíster en dirección que venían de Costa Rica, por ejemplo. Y preguntándoles, tenían ellos muy clara esa tradición de intercambio universitario, que no necesariamente en Chile era algo muy conocido, ¿no? Es decir, esa forma de generar redes de colaboración estaba también presente en intercambios universitarios, en becas, en apoyos recíprocos, etcétera. Y pienso que no es casual, entonces, que en un momento de exilio, aparte de haberse les abierto las puertas a gente como Bélgica y Alejandro, conforme pasaron los años, a Sara Astica se le dio la posibilidad de trabajar en la universidad y hoy hay una sala en la universidad que lleva su nombre. O sea, todas hay una a una cátedra, cátedra, ¿cierto? Hay una cátedra cátedra, llamada Sara Astica. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con esas redes de colaboración de las cuales en Chile yo creo que no mucha gente está al tanto. Claro, tenemos, por ejemplo, cuando el ministro o la ministra de Cultura va a la Sala del Ángel y pone una placa, ¿no es cierto?, a partir del que va a tener ese récord de las 100 funciones. Entonces también aparece ahí como política estatal súper presente, que bueno, que tiene que ver con esta idea del Estado benefactor de esta época, ¿no? Que para nosotros es algo diferente, ya que nacimos como ya en este mundo mucho más neoliberalizado, en donde es todo como más, no sé, por los privados aparece mucho más, y acá hay un Estado que está súper ahí apoyando. Entonces, nada, como eso. Y sí, hay algo que, ese estado ya no existe, ¿no? ya. Y creo que ese apoyo al teatro se inauguró con ellos, porque no es que ellos llegaron y eso ya existía, ¿no? Más bien es casi que una política a dedo, ¿verdad? Que después se Sistematiza o se amplía, ¿verdad? democratiza Sí, más. entonces sí que queda ahí enlazado universidad, prensa, eh, sociedad civil, Ministerio de Cultura, por lo menos esas, y bueno, y teatro, ¿no? Por lo menos esas cinco cosas quedan enlazadas ya en algún momento a partir de esto. También
es algo que ya ustedes han mencionado, que tiene que ver con las redes de afecto también, ¿no? Como que cuando uno piensa en redes de colaboración, por un lado está todo esto institucional, universitario, político, pero también esas redes que nacen desde el afecto, que es algo que ustedes también en el libro aparece mucho, que con Javiera nos encantó, ¿no? O sea, todo posicionarse desde la copucha, este lugar, ¿no es cierto?, de encuentro y los testimonios hace que aparezca eso afectivo que para nosotros es súper interesante también investigar. Y aquí, por ejemplo, les compartimos un telegrama que le mandan a Alejandro Sieveking cuando él gana el premio Casa de las Américas con su obra Pequeños Animales Abatidos, que justamente tiene que ver con la experiencia del golpe. Y entonces, por ejemplo, aquí la Compañía Nacional de Teatro le manda un mensaje. Y le dice, contentos con tenerte aquí. Tu premio nos alegra y entusiasma. Un abrazo, Compañía Nacional de Teatro. Entonces Ujú. este documento para nosotros era súper bonito porque en el fondo aparece esta idea de ya, como que sentimos que de alguna manera el ambiente de Costa Rica los acogió como nuestro, como ya, entonces el premio Casa de la América es nuestro, no, no es de Chile, es de Costa Rica, a pesar de que Alejandro había llegado hace unos meses. Los mismos archivos como que nos transmiten esa sensación como de que ya, bueno, están aquí, el premio es nuestro, digamos. Y eso también es como súper emocionante porque aparece el cariño todo el rato, mucho, mucho cariño. Bueno, en una era como la actual, donde se echa tanto de menos el afecto, ¿cierto? Por parte de un montón de instancias, no deja de ser algo que se vuelve llamativo detectar que el afecto ha movido montañas en distintas épocas de la historia. Yo pienso a propósito del afecto que no solo los trabajos de la diplomacia secreta, como salió por ahí en la prensa ahora a propósito de la liberación de Assange, hizo posible el hecho de que estuviese ahora en Australia este hombre después de todos estos años de procesos legales interminables, sino que estoy convencida de que ahí también se movieron muchos afectos, para poner un ejemplo puntual de la importancia de los afectos, ¿no? La diplomacia es una cosa, los esfuerzos gubernamentales otra, todo lo que pueda hacer cualquier institución para ayudar en un momento de urgencia, otra. Sin embargo, si eso no está respaldado por una sensación profunda de injusticia que nace a partir de afectos, porque la injusticia también es afectiva, la sensación de injusticia es Mm. afectiva, si eso no está presente, yo creo que todavía menos cosas se logran en estas convulsionadas épocas que nos toca vivir. Entonces, sí, yo rescato mucho el elemento afectivo, en el mejor sentido de la palabra, para todo lo que implica el cómo esas personas que estuvieron exiliadas en Costa Rica y como bien dijo Anabel, decidieron quedarse allá. Yo rescato mucho cómo esos afectos que recibieron y que percibieron y que les permitieron decidir aquí nos quedamos, tuvieron una importancia central, en especial en la descendencia de quienes fueron las personas que salieron al exilio. Hay algo que nos llamó mucho la atención en el libro, creo que lo comentaba Anabel, en esta idea de que el legado de los teatristas chilenos allá había sido positivo, pero también negativo en algún aspecto. Y eso Claro. nos parece interesante también profundizar ahí, como un poco que tiene que ver con lo que pasó después del boom. Entonces, que eso también es algo que acá no conocemos tanto, como en qué sentido este exilio, bueno, fue positivo, pero también de qué manera fue negativo o produjo Ahí también Anabel, otras Anabel te puede contar controversias. mucho, sí, sí. Sí. Ujú. Bueno, antes de responder, quería decir que Sola y yo nos cuidamos mucho de no hacer una cuestión exagerada, apologética, así, donde se borraran cualquier tipo de sombras que aparecieran, ¿no? O sea, no se trataba de eso, se trataba de que la gente contara sus experiencias, ¿no? Y poner diferentes colores a esto. Y bueno, en negativo en el sentido de que, pues estos chilenos, y yo diría que mayormente Alejandro y Bélgica,
hacían cierto tipo de teatro, ¿no? Obviamente, eso no es ninguna crítica, obviamente, ¿no? Y creo, si entiendo bien la pregunta, Sole, tal vez me ayudas ahí después. eh, Creo que se refiere más bien a que ellos, la huella de ellos fue tan fuerte y la escuela fue tan contundente que luego costó superar ese tipo de teatro, a pesar de que el mundo iba mostrando que había otras formas de hacer teatro, ¿no? O sea, como que es un teatro muy específico, un tipo de actuación muy específica, que luego, ya no estando ellos, cuesta que los actores superen, ¿no? Y yo diría con tristeza que hasta el día de hoy, ¿no? Y lo digo con tristeza pues porque el mundo ya rodó mucho, ¿no? Ya dio muchas vueltas y sin embargo, pues ya estamos hablando de un teatro en los 70, ¿no? Y estamos ya en el 2024. Sin embargo, creo que es un tipo de teatro que por la huella que esta gente dejó, ha costado superar, ¿verdad? Eso sería, pues lo que yo tendría que decir en primera instancia, pues negativo en el sentido de que todo lo positivo que tuvo se convirtió en una huella tan indeleble que marcó una ruta que era después difícil separarse de eso para encontrar otros lenguajes teatrales, ¿no? Entonces, todavía hoy se acude mucho a cierto tipo de actuación que sigue estando ligada a eso y que no es ya, digamos, actual, por decirlo de alguna manera. No sé si solo quiere agregar algo. Sí, yo siento que cuando hablamos con personas en Costa Rica que habían recibido no de primera mano, sino ya de segunda o de tercera mano esa huella de la que habla Anabel, existía esa sensación de tener que batallar demasiado para encontrar la propia voz, ¿no? Y claro, en ese sentido, esa huella se vuelve un peso o una carga. Estoy de acuerdo también en que cuando hay algo así como una épica de una etapa determinada que se transforma en algo que se transmite de generación en generación, para las generaciones más jóvenes, esa épica resulta finalmente muy ajena y muy extraña, que es un poco lo que quizás les esté pasando a ustedes al revisar estos archivos también. O sea, les están contando historias casi de extraterrestres, ¿no? En ese sentido, claro, tienen que empezar a intentar ponerse en los zapatos de esa gente que narraba de esa manera o que transmitía las cosas de esa forma para desde el hoy, desde su presente, encontrarle algún sentido. Yo pienso que eso puede haber sucedido con esta huella más bien negativa a la que se están refiriendo, de esa presencia tan innegable o tan difícil de obviar de estos chilenos que llegaron a redefinir de alguna manera el cómo había que hacer teatro, porque también estaba eso, ¿no? Esta idea de aquí llegamos nosotros, esto es lo que sabemos hacer, pero así se hace, ¿no? Entonces, me imagino que eso debe haber sido a la larga y debe estar siendo aún una carga para un montón de gente que lo único que quiere es encontrar su propia voz, su propio camino. Mm. Sí, eso nos pareció súper interesante también cuando aparecía como la crítica a este teatro que igual era eurocéntrico, incluso sin querer serlo, porque al final ellos traían esta tradición universitaria que era súper europea. ¿Y qué pasa con este choque en una cultura latinoamericana, caribeña? Entonces ahí también nos parecía interesante cuando también ustedes se ponían desde ese lugar crítico. Ujú. eh,
y se decía, bueno, a lo mejor también era un teatro colonial, ¿no? Que es algo que también está bien en boga hoy en día, ¿no? Cuestionarnos nuestros legados y qué violencias implícitas tiene esta idea del único relato, ¿no? La única... Absolutamente, o por lo menos el estar al día. Acuérdense que parte importante de esas propuestas de Proyecto País de los años 30 y 40 y 50 en Chile era la idea de estar al tanto de lo que pasaba en países fundamentalmente europeos, ¿no? A conocer las vanguardias. Después venían las vanguardias norteamericanas, pero lo fundamental era conocer las vanguardias europeas. Y eso desde el teatro quedó muy claro. Pienso en el teatro experimental, ¿cierto? Donde uno de los cofundadores, José Ricardo Morales, había llegado huyendo de la Guerra Civil Española y por eso se empezó a montar todo el siglo de oro español en el Teatro de la Universidad de Chile primero, pero luego, claro, había que saber qué pasaba en Alemania, qué pasaba en Inglaterra, qué pasaba en Francia y comenzó el intercambio de directores, fundamentalmente, enviados a esos lugares a saber qué es lo que estaba en boga. Entonces, claro, evidentemente hay que entender todo eso bajo el paraguas de estos proyectos de país que había en esos años que pensaban que había que, entre comillas, formar o educar de cierta manera a las clases que llegaban, clases trabajadoras que llegaban desde los campos, desde el norte, desde el sur a trabajar en la capital. Evidentemente, mirado con el prisma de hoy, ese esfuerzo educador se puede considerar un proyecto colonizador bastante claro. No obstante, claro, hay que mirar siempre todo desde varias aristas, ¿no? Pienso que en ese momento era una de las, ¿cómo decir?, de las urgencias también a nivel país, tener una clase media educada, entre comillas, que después fuera responsable de la formación de los que viniesen, ¿no? Y educada como, bueno, conociendo lo que había en otros lados, porque tal como dijiste tú, Patricio, al inicio, somos un país que se sigue cayendo del mapa con la cordillera a un lado y el océano al otro. Entonces creo también que esa condición de aislamiento geográfico de alguna manera siempre ha hecho que se mire hacia otros lugares y no necesariamente se vuelque la mirada hacia el interior ni menos hacia los vecinos de continente, salvo un himno que nos hacían cantar en el colegio cuando yo era chica, el himno de las Américas, con todos los países de América Latina, uno tenía poca información de lo que había más allá del propio territorio y se tendía a mirar más a estos otros países que quedaban mucho más lejos para pensar que se sabía algo, ¿no? Que se sabía alguna cosa. Entonces, claro, visto así, tal como habla hoy Rita Segato, son proyectos colonizadores del pensamiento que nos ha, digámoslo así, condicionado nuestra propia forma de estar en el mundo desde al menos esa época en adelante. Sí, de todas formas, lo que se ha considerado ilustrado en América Latina siempre ha sido eurocéntrico, ¿no? Hay que decirlo. Aquí pasaban también otras figuras del teatro que no vivían aquí, pero me acuerdo ahorita de, por ejemplo, un Atahualpa del Chopo, ¿no? Que estaba uruguayo exiliado también y que hacía estos montajes grandes, de los cuales vi algunos cuando él pasó por aquí. Pero bueno, igual estás asistiendo a un teatro que monta a Chekhov, a Gorky, a Miller, a Ibsen. Ibsen, a Shakespeare, ¿no? Y no había una búsqueda, digamos, no había una investigación teatral de eso que es del país o eso que es del, a pesar de que estábamos en esos años en que la idea de América Latina era muy importante en términos de plantearse una revolución eh, subcontinental, por lo menos, ¿no? Ya estaba Cuba y tal, ¿verdad? Pero no hay por ejemplo, lo que hace hoy un teatro Yuyashkani en Perú, ¿verdad? Que lo que hace es sumergirse en las profundidades de su país, que es además tan enorme y diverso, y sacar elementos de ahí y crear con lo de ahí
eso no, lo que vimos siempre fueron adaptaciones de las grandes, de esto que se llama universal, que es un término bastante curioso porque cuando algo se llama universal viene del norte global, punto, no es universal, ¿no? Pero viene de esta idea de que solo lo que se produce en Europa tiene capacidad universal y lo demás es particular y local. Entonces, sí, pues hay que decir que este es un teatro que tiene la mirada que se tiene en América Latina desde siempre como periferia, ¿no? Que eurocentrada, absolutamente. En eso sí, pues hay que decirlo. Bueno, pasando al otro tema que ya tenía que ver con los modos de producción, ahí queríamos centrarnos más en los afiches. Entonces ahora les queríamos compartir algunos elementos de la colección de huellas de exilio de Proyecto Arde, que hizo en conjunto con el archivo de la MAE, para entender también, bueno, los modos de producción, ¿no es cierto? Nosotros lo entendemos como todas aquellas acciones necesarias para construir un montaje y sobre todo necesarias en este contexto de exilio. Entonces aquí nos gustaría reflexionar como, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, así que también podemos, no es necesario que repitamos cosas que ya dijimos, pero igual les voy a lanzar las preguntas. ¿Cómo se inserta el teatro en la sociedad costarricense? ¿Qué modos de producción son instalados por los artistas chilenos en el exilio que no existían antes en Costa Rica? Como por ejemplo la producción y gestión de los afiches, los programas de mano, la difusión de prensa, el hecho de instalar, ¿no es cierto?, estas nuevas colaboraciones, los auspiciadores a cambio de publicidad. Entonces, en el fondo la pregunta es, ¿cómo cambia el mercado teatral en Costa Rica en esta década? Anabel, te toca. Sí, yo lo sé, pero me siento abrumada por la pregunta porque a mí lo que se me ocurre decir, pero si ustedes quieren saber más de eso, yo podría conectarles con alguien de aquí que sepa, yo no me siento tan capacitada para esto, pero lo que se me ocurre en primera instancia que sucedió es que las formas nacían al calor de del fenómeno mismo, ¿no? Mm, Porque ellos no vinieron a un lugar donde ya eso existía, ¿verdad? Sino que las formas van saliendo conforme son necesarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto de te cambio un anuncio por, ¿verdad? Este tipo de trueques o de colaboraciones que querés saber, eran cosas posiblemente que nacían al calor ahí del momento con un altísimo grado de improvisación. Es lo único que se me puede ocurrir porque, mm. mm, porque estamos, en algún momento ya eso hace una ruta, entonces en algún momento ya empieza a caminar solo, Claro. pero al inicio, eh, tomemos en cuenta que este es el grupo de teatro. Este fenómeno del ángel es un grupo de teatro que el mismo ministro de Cultura les da un local y les da dinero así directo, lo cual no había sucedido nunca. Entonces yo creo que igual que eso debe haber, debe ser la historia de muchas otras cosas, ¿no? Que no habían Mm, sucedido nunca y de pronto se encuentra una vía, alguien tiene una idea, se hace y eso genera una ruta para que entonces se siga haciendo y esto se vaya haciendo más grande, ¿no? Porque en algún momento hay una cartelera de teatro, ¿no? Yo me sí. acuerdo porque mi hermano y yo hacíamos una revisión y hasta que habíamos visto todo, estábamos en paz, ¿no? Ella cuando volvía a renovarse la carta, íbamos a todo. Mm, Entonces, que llegara a ver esa cartelera de la nada, hasta hacía poco, pues es una cuestión que yo, ya les digo, estoy especulando, mm, pero siento que eran cosas que se iban haciendo así como funcionaban antes las cosas y como en mucha medida siguen funcionando ahora, que son producto de la espontaneidad, de la necesidad, y América Latina es un subcontinente que se caracteriza por el nivel de improvisación.
Mm. Aquí prevención, esa es una palabra que no tiene una realidad muy concreta, pero improvisación, eso es un arte aquí, ¿no? Bastante sofisticado. Entonces, yo pienso que eso por ahí es lo que sucedía. Te juro, Juana, que tengo ganas. Esa era una canción que mi mamá cantaba mucho. ¿Ustedes la conocen? ¿No? No. No. Es una canción de una letra muy graciosa porque lo que dice es, te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie, ¿no? Y después dice la no sé qué y el peroné. O sea, seguía de ahí, de la punta del Iba pie, subiendo. seguía como iba subiendo, ¿no? Pero es muy graciosa, les recomiendo que la busquen por ahí, debe estar en YouTube. Es una canción caribeña, no sé qué ritmo, te juro, Juana, que Mm. debe ser como un merengue, una cosa así, ahorita se me va, pero muy chistoso. Por acá. A ver. Sí, lo que quería yo añadir es que para ustedes que han sido criados en la noción de la gestión, debe ser un poco complicado quizá entender que ahí en esas alianzas, te cambio una ida al café por no sé cuántas entradas, eso pudiera haber sido más producto de la improvisación que de una estrategia comunicacional clara o qué sé yo. Sí, yo estoy de acuerdo también con Anabel. Dudo mucho que hubiese habido un plan de negocios previo y todas esas cosas, o un plan de gestión, lo dudo. Igual a nosotros nos No, da mucho gestión placer. teatral es una nueva, Mm, eso de oír gestión teatral es algo que fue Mm. De ayer ahora, que sí, empezó a sí. decirse, ¿no? Entonces, mm, exige un nivel de profesionalismo, profesionalización más bien del teatro, en donde el teatro se subdivide y una gente hace una cosa y otra. Esta gente hacía Mm, todo, esta gente hacía claro. la actuación, la escuela, barrían el teatro, entrenaban actores, hablaban con la prensa, o sea, Cosían los vestuarios. exacto. Mm. Esto era otro periodo que realmente es muy diferente ahora. A ver Bueno, eso. no sé si es tan diferente. O sea, Sí, no nosotros sé yo. que igual hemos trabajado como de cerca con compañías, siguen siendo los actores y un grupo pequeño de personas. Quizás, claro, hay una persona encargada de producción, pero es como el Dionisio de la compañía. Igual yo creo que lamentablemente no ha cambiado tanto de esa gestión más, no sé si es llamarlo improvisada, pero es más precaria, como a propósito de la precarización del campo en general. Sí, pero Esta es tiene las dos de, cosas porque entrena para todo. O sea, esto de absoluta claro, división de labores hace a la gente bastante menos capaz, mm, ¿no? como Si vos tenés que flexible, hacer, vos conoces todas las partes del proceso, mientras que es si solo verdad. estás en una de ellas, esto agiliza y empobrece al mismo tiempo, es mi Ah, percepción. Mm. esto es Bodas de Sangre. Todos de Tenemos el sangre. afiche y a este lado está como el programa. Ay, le hice mucho zoom. Y mm. lo que a nosotros nos gusta, por ejemplo, de este programa es que acá abajo aparece los patrocinadores del Teatro del Ángel. Aparece como este timbre del Seguro Social de Costa Rica y un mensaje educativo del Seguro Social. Dice, la instrucción es el fundamento de la felicidad, es el principio en que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. Entonces, estos gestos a nosotros nos parece muy hermoso, cómo van apareciendo en estos materiales las personas, nos imaginamos así, no sé, una persona también como ha sido al Fíjate, teatro, esto ya no existe. Aquí vienen mm, patrocinadores del Teatro del sí, Ángel, personas comunes y corrientes. Esto claro, hoy en día es insólito, mm, insólito. Mm. sí, cómo va apareciendo los distintos nexos que se hacían a propósito de la posibilidad de subsistir, ¿no? Sí, por otro lado era importante que el nombre, imagínate, esto tiene que haber sido un signo
de clase, ¿no? Decir, mi nombre aparece ahí porque yo financio, yo con mi dinero personal financio el teatro. En un país tan pequeño donde todo el mundo se conocía, si todavía hoy es así, ¿qué tal ese país? Estamos hablando de 1 millón y piquito de gente, ¿no? Mm, Para que se hagan una idea. sí, Entonces, Y ¿podrías eso, subir, podrías mostrarme los actores de esa obra? acá están. Ajá. Bélgica, Víctor Rojas, Juan Catevas, Lucho Ana María Barahona, Bailón, sí. Ana María Barrio Nuevo, Alejandro Estaru. Civita, Ana Ana Istaru. Isarugo. Sí, sí, ahí ustedes la entrevistaron a ella, sí. Sí, sí. sí, sí. Y luego ya se anunciaba, mira la próxima abajo, ¿no? El hombre Sí, elefante, el que Así hombre está. elefante. la recuerdo muy bien porque la actuó Gustavo Rojas, Mm, que fue otro entrevistado nuestro, Ujú. mm, que se inició Bien. de chiquito con ellos. sí, fue Oye, muy, lo leímos, no, ah, a mí ¿verdad? El actor particularmente me gustó joven. mucho esa historia, como esta imagen de los maestros, no solamente de enseñanza, sino de vida un poco, me imagino, con alguien tan joven. Y teníamos también Él este hizo el ángel programa, en la manito. ¿Te sí, acordás, Sí, Javi? sí, sí. teníamos también esta como programa del Teatro Carpa, donde aquí también tienen otras cosas más allá de la representación escénica, la exposición de cerámicas, exposición de artes plásticas, eh, que hacen una reseña, tienen los agradecimientos a un arquitecto, Rolando Barahona, que con su talento artístico supo interpretar nuestros sueños al transformar esta vieja casona en un centro de arte. Ujú, ujú. Entonces encontramos muy, muy bonito como en este espacio, que es distinto al Teatro del Ángel, Sí, es muy van distinto. apareciendo también, Esto era realmente una carpa de circo, donde entrabas y estabas como, sí, como si fuera un circo, era un teatro, era un espacio muy particular. y eso estaba como en el centro de la ciudad, estaba cerca de los Sí, otros teatros. sí. No, al final es curioso, pero todos los teatros quedaron cerca unos de otros en una zona, que es el centro de San José, que en ese momento era muy importante. Perfecto. Y por ejemplo está Carlos Catania, y Lev, Carmen Bunster, Bernal Quesada, Alfredo Catania, Francisco Valverde. Ujú. Y están los talleres que también hacían. Teatro Carpa, Centro de Creación Permanente. Me da cuenta de Ujú. teatro, música, cine, artesanía, literatura, encuentros, conferencias, exposiciones. Ujú. Entonces, claro, esta es como otra forma de producir, quizás más autogestionada, eso nos imaginamos al menos. Como diferencia la otra que tienen auspiciadores, benefactores, aquí Teatro Carpa se ve como un trabajo más Colaborativo. colaborativo, claro. Mm. Sí. Sí. Pasamos al último punto, Dale, que Javi. tiene que ver ya con las formas o estrategias de escenificación, ¿no? Que también nos parecía interesante. O sea, ya tenemos las redes, ¿no es cierto? Los modos de producción y de qué manera también desde la escena se produce este cambio, este impulso o esta como, claro, revolución teatral, digamos. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta suerte, digamos, de contar con varias fotografías, sobre todo del Teatro del Ángel. Ujú. Entonces aquí también con la Javi hicimos una selección de los distintos momentos también que tuvo la compañía y como que van reflejando lo que iba pasando. Entonces, por ejemplo, estas primeras fotos son de las primeras obras que ellos hacen que tienen que ver con el formato de café concert, en donde hay Ujú. un espacio escénico despojado totalmente, se asemeja, nosotros lo hemos asemejado mucho como al stand-up comedy, que hoy en día, por lo menos en Chile, está así súper de moda. Ha habido como un boom de los stand-uperos y, ¿no es cierto? Y cómo desde estas propuestas súper despojadas, en donde vemos al Teatro del Ángel que todavía no tiene su sala, ¿no es cierto? Que están usando un café del Teatro Nacional, me parece que era. Sí. Eh,
a cómo va también, bueno, a medida de la fama que se van haciendo, los aportes que van recibiendo, cómo esta escena también va cambiando. Entonces, en relación a este punto, bueno, yo aquí tiro las preguntas y ahí comentamos. A través de la fotografía de una obra de teatro, ¿qué aspectos de estos montajes se pueden visibilizar? Formas de trabajo de ensayo, procesos de creación, de escenificación. ¿Qué nos pueden decir sobre como sobre las decisiones artísticas o escénicas? Por ejemplo, las elecciones de repertorio o géneros teatrales, ¿no? El hecho de que ellos van estableciendo muy claro cuáles son sus géneros teatrales, ¿no? El café con ser en un inicio, luego de a poco empieza a aparecer la dramaturgia chilena con obras de Alejandro y otras, luego también el teatro musical, o sea, el teatro mundial, los clásicos contemporáneos, como también los referentes de diseño, la escenografía, las formas de pensar los vestuarios, la iluminación, qué se visualiza también respecto al diseño gráfico, ¿no? El sello visual de estos elementos, en fin, que pudiésemos reflexionar también como desde la escena, ¿no? Aparte, nos parece impresionante este salto que partimos acá, ¿cierto? Como, ay, perdón, por acá con estos cuerpos en un espacio casi vacío, a esto otro que ya es, no hay espacio del escenario que no tenga un detalle Mm, ahí que aporte mm. en términos escenográficos. Y que también es algo que aparecía harto en los testimonios, ¿no? Por ejemplo, con el Teatro del Ángel, cómo lograban instalar una magia en donde uno como que Mm, se metía en un espacio escénico eh, que era en verdad súper elaborado al final después. ahí está la Virgen. Sí, Quizás, ese, Anabel, nos puedes contestar también desde tu experiencia como espectadora. Sí, yo creo Para que eso es nosotros es súper importante. rico eso, ¿no? Como, ¿qué Ujú. recuerdos tienes de esa experiencia estética? Como pensando sí, en los elementos o materialidades escénicas. esa primera foto que mostraste, ¿Está? te quiero decir, si esta, por ejemplo, es que lo interesante es que aquí el escenario es el mismo café del teatro, donde estas mesas, todo esto todavía está, ¿no? Mm, Esto sigue siendo así. Entonces, es una cosa realmente austera, ¿no? Mínima, una gran voluntad de hacer con lo que hubiera, ¿no? mm. Yo tengo más recuerdos de el Teatro del Ángel. Ahora me estaba preguntando si alguna vez fui a estos café concert, pero yo creo que no. Y si algo distinguía el Teatro del Ángel era que tenía unos vestuarios. Fíjate que casi ni me acuerdo de la escenografía, ¿verdad? Sí, sí recuerdo que había mucha cosa, pero es que los vestuarios de ellos eran impresionantes, no eran despampanantes, exagerados, ¿no? Si se quiere. Eh, Mm. entonces sí es interesante ver esa foto tan, parece un minimalismo absoluto, Sí. ¿no? A esta cosa barroca, ¿verdad? Mm. Que es lo que yo recuerdo, ¿no? Eh, yo era muy joven y el único teatro que había visto era ese, el que iban haciendo ahí, ese era el teatro que, para mí el teatro era eso, ¿no? Por eso yo no me he hecho mucho la pregunta porque creo que no vale la pena si hoy en día eso me gustaría. Para mí era en ese tiempo lo que había y era magia, ¿no? Yo Mm. amaba eso. Eh, entonces, por mi edad en ese momento, creo que hoy en día no podría ya recordar aspectos tan específicos que estás preguntando, por ejemplo, la iluminación. Eso es lo que como espectador, espectadora sin conocimiento alguno de nada y yendo motivada por el absoluto disfrute, la iluminación es algo que no vas a poner no vas a poner atención y las demás cosas te van a impactar, pues porque impactan la escenografía, por ejemplo, la música, ¿no? Pero sí que es algo que no se atiende. Pero sí recuerdo dos cosas. Dos cosas eran para mí, pues muy llamativas. Una eran los trajes, el derroche que se hacía de los trajes que ellos usaban. Y la otra era la música, ¿no? Porque ellos hacían la música, muchas veces recuerdo a Lucho Barahona
por ejemplo, en el lindo Don Diego, Lucho Barahona cantando, algunos de ellos cantando y la música pues siendo hecha para eso. Entonces era, como les digo, era una cosa de derroche, ¿no? Era una absoluta, era un mundo que no podías, yo por lo menos, estar en otro lado que no fuera en la presencia absoluta porque era muy llamativo, pero Mm. eso es Y lo que el te tema del podría. acento, Anabel, como esta idea, ¿no? De escuchar a los actores hablar de una manera y que también se menciona como que Sí, en algún momento se pensaba que el teatro era hablar con ese era acento. así, sí, era así. Incluso hubo algunas veces alguna contaminación, digámoslo, pero no en el sentido negativo o valorativo, digamos, de algunos personajes costarricenses que ya uno notaba que terminaban hablando de alguna otra forma, ¿no? O por ejemplo, una vez se firmó aquí, se filmó un cuento popular y pusieron un actor argentino, ¿no? Pero es un cuento tico, 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 digamos. No que no se repita en América Latina, porque en todos lados lo que uno cree que es nacional, pues al final no lo es, ¿no? Entonces, pero es un cuento popular de estos que asustan y que, de estos cuentos de miedo populares, de personajes fantásticos que se aparecen y no sé. Y entonces es un hombre que es un personaje de una mujer que es muy bella y que se le aparece a los hombres que se portan mal y regresan en las altas horas de la noche borrachos a la casa y esta mujer los seduce, pero y al final ella se convierte como en cuerpo de mujer y cara de caballo, de yegua, un personaje así mixto, ¿verdad? Y entonces pusieron yo me reí mucho en ese momento porque pusieron a un actor argentino a actuar ahí y cuando él viene y esta mujer se le aparece, él le dice, ¿quieres que te lleve? Y era tan absurdo oír ese en un cuento tan tico que conocíamos todos desde niños, ¿no? Oír ese acento argentino protagonizando una cosa tan nacional, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, como te digo, ya casi que esos acentos, principalmente dos, el argentino y el chileno, ya eran como, en el teatro se hablaba así, ¿no? Era como parte de la cotidianidad del teatro. Porque Por ellos como que ejemplo, mantuvieron perdón. siempre su acento, ¿no? No es que Sí, después sí, hablaran como sí. ticos, porque yo pensaba, yo me No. voy a un país, llevo 2 días y ya empiezo a hablar, como que voy a Buenos Aires y ya el segundo día ya estoy hablando como argentino, pero siento que aquí no, como que se mantenían, Sí, ellos sí. mantenían No, su... ninguno perdió el acento. Algunos que se quedaron aquí, como Pato Arenas, con quien tuve contacto hasta su muerte. Él murió ahora en la pandemia, durante la pandemia, no a causa de la pandemia, pero durante la pandemia. Lo vi un tiempito antes e incluso le dieron un papel protagónico en una película que se llamaba El baile de la... Bueno, ya se me fue. Y él un poquito desdibujado, pero no, hasta el final hablaba como chileno. O sea, lo oías y sabías que no era tico. Sí, y esto es menos, no, no, en el teatro se hablaba, eso no, no creo que para ellos haya sido un tema de dibujar el acento. Creo que Mm. incluso eso debe haberles dado un Mm. toque de, un toque de extravagancia, un toque de, no, creo que ellos lo deben haber incluso percibido como un plus porque era parte de lo exótico. Claro. Pero estoy especulando, obviamente, y Mm. mucho. Sí. Soledad, no sé si tú quieres decir algo. Por ejemplo, nosotros pensamos en esto de recordar imaginando. Pensábamos Ujú. en la Virgen de la Manito Cerrada y cómo fue este proceso de remontarla después de haberla pensado para Chile, remontarla acá como con los vestuarios que eran de Zapata y que luego en Costa Rica los diseñó o los realizó Sieveking. Pensamos un poco también como en ese traspaso de la escena chilena a la escena costarricense, tomando en cuenta los medios que habían, ¿o no?
Yo creo que al haber sido ellos tan favorecidos en realidad por la hospitalidad y los recursos y todo lo demás, pudieron jugar mucho con todas las propuestas escénicas que se les antojó tener, ¿no? Mm, Y en ese sentido, pienso que parte importante de incluso la glorificación de sus propios recuerdos tuvo que ver con que no les coartaron la capacidad de jugar, ¿no? Y me puedo imaginar también que en el caso específico de esa obra no solo fue la necesidad de recordarla, de homenajear o de lo que uno pudiera imaginar como propio de un momento de exilio, sino el goce simplemente de hacerla en otro contexto, con unos recursos que se les antojó tener y que pudieron tener, etcétera. Entonces, yo recuerdo que Alejandro hacía mucho énfasis en cómo a él se le había, en el fondo, disparado esta creatividad en cuanto a diseño y confección de vestuarios en Costa Rica. O sea, Ujú. parecía que él disfrutó mucho de eso, ¿no? mm, No fue el único, por supuesto, del grupo, pero lo veía como algo muy, muy divertido, decía él. Y el divertido en el mejor sentido de la palabra, como una gran mm, diversión, ¿no? Sí, sí. Así es que, Y Bélgica, no sé si recordás, Sole, que Bélgica también decía eso, que eran los mejores años sí, de su vida porque se divertían mucho. se Ellos divertían, hicieron sí, mucho énfasis en eso, ¿no? sí, Eran tiempos divertidísimos, sí, ¿no? sí, Y que contrastaban mucho con la vuelta a Chile porque llegaron y el país era otro y las sí, huellas de lo que había sucedido y para ellos fue como ate- pues por algo se quedaron, ¿no? Algo, pero sí contrastaban mucho eso, como que ese gran tiempo de diversión se había acabado y de repente habían sí. aterrizado en el planeta Tierra, ¿no? Así es, o sea, el elemento diversión yo creo que para ellos estuvo presente durante sus años costarricenses y eso para gente que hace teatro, por supuesto, es un hilo conductor fundamental. Con razón añoraban esos años. mm. Ahora, eso es lo que nosotras imaginamos que les pasó a partir de cosas que comentaban, ¿no? Claro. Pero de nuevo, solo ellos deben haberse llevado a la tumba la parte de los recuerdos que nunca compartieron, ¿no? Y está bien Mm, así, porque lo importante es lo que quisieron transmitir. Y yo creo también que aquí hay otro elemento, y es que ellos cuando regresaron a Chile, quizá de manera inconsciente o no, pero se propusieron transmitir sus vivencias a las generaciones más jóvenes. Eso pienso que no es menor, o sea, se propusieron trabajar con gente más joven, se propusieron abrirles la casa a personas que quisieran saber lo que ellos pudieran querer contar, etcétera. Me parece que el hecho de que haya quedado el archivo de Alejandro ahí, donde ustedes ahora lo pueden consultar, también es un gesto coherente con ese propósito que ellos llevaron a efecto en sus años de, entre comillas, regreso a Chile, ¿no? Que seguramente no fue un regreso, sino que una nueva etapa, pero que se propusieron hablar de aquello, compartir aquello. Eso yo lo rescato mucho, lo rescato, porque pienso que es algo que no todo el mundo tampoco ha practicado. Entonces, se supone que es lo que debiese ser, pero no es lo que ha sido siempre, ¿no? mm. Así es que yo celebro mucho eso y celebro que ese archivo ahora les esté hablando desde los lugares donde ustedes encuentran las pistas que están encontrando. Sí, es bien emocionante, en verdad, como aparte Alejandro sobre todo tenía tenía tanta claridad como de un sentido archivístico de su trabajo. Nosotros, por ejemplo, decimos, es un placer
abrir una página del álbum, que aparezca un recorte y que si no está la fecha en el recorte, él lo pegaba como al costado donde aparecía qué diario era y qué fecha era. Entonces esas Sí, cosas, meticuloso, meticuloso. sí, sí, es Sí. muy hermoso. Quería contarles que en Marcelo Gaete, el hijo de Marcelo Gaete, también tenía un archivo inmenso y él Mm, fue alumno mío, entonces alguna vez me comentó que ya no sabía qué hacer con eso, que en realidad, y yo le hice un enlace con una persona aquí que tenía también esta intención de crear un enorme archivo de todos los años de teatro. Ahí por si quieren la conexión con esta persona, porque también yo no creo que con la meticulosidad de Alejandro, ¿verdad? claro. Porque los Gaete Aztica tenían 5 hijos y aquella casa era como, por ahí pasaba todo el mundo, comía todo el Mm, mundo, una hija tenía una discapacidad, o sea, ella trabajaba en la U, ellos hacían teatro en la noche, o sea, eso era un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Y con mucho menos recursos que Alejandro y Bélgica, mm, ¿no? Digamos que esta vida lúdica de lentejuelas y no era el caso de la familia Gaete Aztica. Mm, pero quedó un archivo importante que anda por ahí, aquí en este país también. mm. Sí, sería muy, muy bonito poder, porque de hecho creemos que uno nosotros queremos mucho no solamente hablar de Bélgica y Alejandro, pero finalmente de quienes tenemos más información Sí, y más registro, más testimonio es de ellos también. claro, es que Entonces ellos nos cuesta un regresaron. poco, Sí, claro, ujú, sí, nos cuesta abrir como el abanico de posibilidades y de vivencias. ujú. Yo creo que vamos cerrando, amigo, no sé Sí, vamos si... cerrando. Yo tenía la última pregunta que era ¿por qué habían decidido en el libro trabajar solo con los 70? Como esa decisión de investigación. Sé que es porque es la época más de oro, pero como por lo menos en el caso del Ángel, ellos se vuelven el 85, 84, 85. Entonces, nada, saber cómo, porque fue como una decisión dejar los 80 afuera y solo tomar los 70, o se dio más porque con la gente que conversaron aparecía más esa década y por qué no se consideró los 80. Se consideró en la medida en que se mencionan los tiempos posteriores a partir de la gente que en Chile trabajó con ellos cuando volvieron. Pero evidentemente el foco estuvo puesto en la época de su exilio, que era tal como hablábamos al comienzo, la época de la cual en Chile poco y nada se sabía. Entonces sentimos que era importante dar cuenta de esos años vividos en Costa Rica por ellos y que los años posteriores, cuando regresaron, al menos los que regresaron, aparecieran de manera más circunstancial, desde las colaboraciones de teatristas chilenos de ahora, digamos, con ellos, etcétera. Y en cuanto a Costa Rica, también hay testimonios de gente de los 80 y de después que había recibido esa huella, pero el foco, insisto, estuvo en mostrar lo que durante esos años ellos experimentaron o contaron que experimentaron allá. Cómo se les generó el arraigo, cómo se le generó esto de la diversión, concretamente a Bélgica y Alejandro, cómo en el caso de Sarastica, de lo cual en Chile nada se sabía, ella sobrevivió al inicio de su exilio haciendo empanadas, por ejemplo, cómo a Sara Astica y a Marcelo Gaete les tocó otro tipo de vivencia, cómo Carmen Bunster ya no era la gran dama del teatro chileno, sino que tuvo que empezar a esperar que la invitaran a actuar. Todas esas cosas pensamos que eran importantes comunicaciones, digamos, eran importantes informaciones con las que no contábamos. Y todas esas habían tenido más lugar en la década de los 70 que en otro momento. Así es que el foco por esa razón estuvo puesto ahí.
porque tal como dijo Anabel al comienzo, nos quedó claro que en Chile eso era algo que había que eh, mostrar, ¿no? Yo creo también que, bueno, hay que delimitar siempre la investigación cuando las cosas son tan enormes. Ese libro podría tener una segunda y una tercera parte. Por ejemplo, eso que hablábamos de la influencia hasta el día de hoy podría ser un tema. Otro tema podría haber sido el desgaste de eso, digamos, ya cuando la curva fue bajando, qué pasó, etcétera, ya cuando las políticas culturales fueron cambiando, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, había que delimitarlo también porque amenazaba con ser enorme el proyecto y la financiación no amenazó nunca con ser enorme. Jamás. Sí. A propósito de lo que hablaban ustedes de colaboraciones, si no hubiéramos tenido esos espíritus colaboradores, el libro que ustedes leyeron no habría existido, por ejemplo. Claro, Habría quedado solo en formato digital, no habríamos tenido la posibilidad de tener dos versiones del mismo material, uno allá, una allá, otra en Chile, etcétera. Entonces, sí, todo se fue convirtiendo en un proyecto colaborativo con alianzas inesperadas, hay que decirlo. sí, Mm, sí, así es. qué De hecho, hermoso. Anabel iba a ir a ese encuentro del que ustedes hablaron en el Museo de la Memoria, iba a ir porque yo consideraba que era importante que estuviera ahí y al final Sí, no pudo llegar por razones, qué sé yo, más administrativas, universitarias, No, etcétera, y personales financieras, también y sí, sí, financieras, todo mm, sí, junto. Entonces, bueno, lo interesante es que el libro existe y lo bueno es que ojalá esté circulando, ¿no? mm, Lo comprobamos con la lectura que están haciendo ustedes y que eso ya es bastante halagüeño, sobre todo si están mirando los archivos desde este momento presente. sí, que mm, dé pie a futuras investigaciones también, ¿no? Porque Ujú, toda investigación es limitada. mm. ujú, Sí, a eso aspiramos también, como de hecho nosotros también pensamos en eso de la colaboración y los cruces, o sea, el Pato en este archivo como más de la católica, más institucional también, nosotras desde este ámbito más como experimental, independiente, nos importa poder ir generando esos encuentros para conformar una red que nos permita llegar más lejos, si esa es la ujú, idea. ujú. Mm. Así que no Estamos con la sé. esperanza de poder ir a Costa Rica, que no Sí, conocemos nos y queremos puro encantaría ir. Así que de ahí en un futuro, Anabel, te hacer, podríamos contactar si es que ya nos sería animamos para genial ir y conocernos hacer una en ruta, por persona. ejemplo, ir a ver todos estos espacios. Sí, Oh, hoy el centro de impresionante. San José está muy cambiado. Mm, Yo podría buscarles a alguien que pueda encontrar los lugares todavía, mm, porque ya claro, es otro San José, muy venido a menos. El mm, centro ya no tiene importancia como la tuvo antes. Los lugares están en físico, pero no el lugar en sí, el teatro en sí, en fin. Pero bueno, se puede hacer una visita arqueológica, siempre es eso, posible. alguna huella debe quedar por ahí. Bueno, Mm, muchas gracias, queridas. De Se Bueno, verdad, estamos pasaron. muy agradecidos de su tiempo, de su buena disposición también para encontrarnos, para hacer calzar las horas, y nuevamente por su libro, como de verdad creemos que es un trabajo súper importante, para nosotros fue súper iluminador y esperamos poder continuar también con esta posta, como de seguir buscando información y formas de entrar a lo que fue esta experiencia de estas personas que se exiliaron en Costa Rica durante su exilio. Pato, no sé si tú quieres Eso, decir. agradecerle un montón. Le vamos a ir contando. Bueno, nosotros también tenemos que publicar como un artículo. Vamos a generar también un material audiovisual. Son como algunas cosas Hartas cositas. que prometimos. Así que ahí también les vamos a compartir ahí lo que Compártanos salga, eso, los Por perfecto. productos. supuesto. sí, 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 sí. Así Y que no, eso, bueno, gracias. Bueno, un mucha agrado. suerte.
Qué, suerte y ya seguiremos comunicándonos. Por lo menos ustedes saben que estamos disponibles cuando necesiten. sí, sí, es Mm. correcto.